Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo trasplanto algunos de mis anturios y les voy a mostrar cada detalle del proceso. Vamos a ver qué tipo de sustrato utilizo, qué ingredientes lleva, por qué elijo cada componente y cómo preparar una mezcla que aporte aireación, retención de humedad, buen drenaje, que son tres aspectos fundamentales para mantener los anturios sanos y con un buen desarrollo radicular. También les voy a mostrar cómo debe verse y sentirse el sustrato una vez que está terminado para que puedan replicarlo en casa con confianza y con los elementos que tengan ustedes en su lugar. Y vamos a realizar, por supuesto, el trasplante paso a paso. Vamos a ver cómo retirar la planta de la maceta, revisar las raíces, elegir el recipiente adecuado y cómo incorporar el sustrato a la nueva maceta. Si tienen anturios o están pensando en incorporar algunos en su colección, este video y el que hice anteriormente les servirán como una guía práctica con todo lo que precisan saber. Comencemos entonces. Recuerdan como en el video pasado, los que no lo vieron pueden ir a buscarlo en el canal o en la playlist Academia Verde, que de paso ahí hay un montón de guías que les pueden servir. Bueno, los anturios eran plantas epífitas. Esto quiere decir que vivían en las axilas de los árboles o al costado de las raíces de los árboles que sobresalen del suelo, y el sustrato estaba compuesto básicamente de toda la materia orgánica que iba cayendo desde las hojas de los árboles y de otra vegetación que hay en el ambiente. Por lo tanto, es un sustrato orgánico y muy liviano, bastante aireado. Les voy a poner algunas infografías que me las pueden pedir por Instagram luego si quieren, y se las paso para que las vean completas. En este caso tienen una composición básica para que puedan preparar su propio sustrato de acuerdo con lo que ustedes tengan en su zona, y acá les muestro una fórmula básica que pueden utilizar y que pueden sustituir con cosas que tengan en su zona, pero por eso es necesario que ustedes entiendan el concepto de cómo tiene que estar armado el sustrato. Van a necesitar entonces materia orgánica y van a necesitar material de aireación y material que retenga humedad, porque las raíces no es que les guste estar empapadas todo el tiempo, pero necesitan una cierta humedad alrededor en el sustrato para poder desarrollarse correctamente y mantener la planta hidratada. Entonces vamos a utilizar algo de sustrato liviano que puede ser tierra de hojas. La tierra de hojas en algunos países ya la venden, y si no la tienen no importa, pueden usar otras cosas o la pueden hacer juntando hojas de las plantas que tengan en su jardín, hojas secas que no estén con hongos ni estén con ninguna enfermedad, hojas sanas. Luego las van triturando y las van juntando en una bolsa, y en algún momento cuando las necesiten ya las tienen. Pueden usar también chips de madera o cascarilla de arroz. Luego vamos a necesitar algo de material que retenga humedad, como turba de musgo. Ojo que hay una turba de tierra negra que no es lo mismo. Turba de musgo, fibra de coco molida o algún otro material que retenga humedad que tengan en su zona. Luego necesitamos también unas partes de perlita o arcilla expandida o cascarilla de arroz u otros materiales que sean aireantes, es decir, que retengan aire entre las raíces para que puedan respirar. Son microcirculaciones de aire entre los espacios que quedan entre los diferentes tipos de capas del sustrato, pero que la raíz necesita para respirar y para desarrollarse cómodamente. Y luego van a necesitar un poco de abono orgánico, que puede ser humus de lombriz o compost, y también le pueden agregar carbón, que el carbón es antifúngico para la mayoría de los hongos que pueden atacar a nivel del suelo, entonces ayuda bastante a proteger la planta y además le genera buena oxigenación en el suelo. No tiene que ser necesariamente carbón, pero si lo tienen, carbón vegetal, lo pueden usar. Estos son algunos de los elementos básicos. Luego ustedes lo van a adaptar a lo que tengan en su casa o en su zona, y más o menos con las bases de cómo se necesita armar un sustrato, ustedes van a ir armando. Yo armo mis sustratos a mi gusto, pero ustedes no tienen por qué hacerlo igual que yo. Si ustedes viven en una zona tropical donde la mayoría del año tienen temperatura cálida o aire muy seco y la planta necesita más humedad, más aporte de humedad, bueno, van a tener que, en la fórmula que hagan, poner un poco más de material que retenga humedad.
Dejen en los comentarios de dónde nos están mirando y qué mezcla usan ustedes para sus anturios, si preparan su propio sustrato o si compran alguno preparado. Acá en este otro diagrama que les preparé, luego se los puedo mandar por Instagram si quieren, porque sale un poco cortado en YouTube por la resolución, por el tamaño de la imagen, pero tienen más o menos una idea de cómo va circulando la humedad entre el tipo de sustrato poroso que se utiliza para los anturios. El aire queda ahí alrededor de las raíces y la humedad se mantiene disponible, pero no llega a empapar las raíces ni empapar el sustrato, entonces las raíces pueden respirar, desarrollarse y mantenerse con el nivel de humedad que necesitan a nivel de sustrato. Bueno, yo acá en la bandeja ya puse la mezcla de sustrato que hice, que se la dejo en la pantalla para que la vean. No tienen que hacerlo exactamente igual, simplemente es una guía de lo que yo utilicé con lo que yo tenía. Como les comenté al principio del video, la idea es que ustedes entiendan cuál es la función de cada elemento para que ustedes puedan armar el sustrato a su gusto, según el clima donde vivan ustedes, ponerle más de una cosa, menos de otra, ver el tema del riego de acuerdo a la fórmula que hagan de sustrato y utilizar los elementos que tengan disponibles en donde viven ustedes. Yo acá les estoy mostrando cómo está haciendo la mezcla más o menos y les voy a, como les puse en el video, luego le agregué cenizas porque me había olvidado, que ahora les explico para qué eran. Acá tengo uno de los primeros anturios que voy a trasplantar, es un anturio grande como ven, está en flor, pero tiene un montón de raíces que ya están por fuera de la superficie, que no son raíces aéreas. Las raíces aéreas, si ven bien, son las que están saliendo del tallo, pero ven todas esas raíces que están a nivel del suelo, que ya están pidiendo por favor sustrato nuevo. Este anturio hacía bastante tiempo que no lo trasplantaba porque no había tenido tiempo. Ahora estamos en otoño, entonces voy a trasplantar todos los anturios de una manera lo más suave posible, en el sentido de no tocar las raíces o tocarlas lo menos posible para no estresarlos, porque no pude hacerlos en la primavera por temas de trabajo y ahora a comienzos del otoño. Miren ahí todas las raíces que tiene en el borde donde estaba la maceta, que quedó hasta con la forma de la maceta. Bueno, les decía que en otoño no pude porque mi papá se enfermó y luego falleció, entonces estuve un montón de tiempo cuidándolo y no tenía tiempo para ponerme a hacer trasplantes y cuidar bien de las plantas. Entonces acá lo que estoy haciendo es le saco un poco del sustrato de abajo, suavemente, tratando de no tocar mucho las raíces. No voy a mover las raíces esas que están arriba, las voy a dejar tranquilas. Y bueno, voy a proceder a mezclar el sustrato, que me había olvidado de mezclarlo antes de comenzar el trasplante. Hacer toda la mezcla, como ven, es un sustrato que queda muy suelto, ¿sí? Si ustedes lo agarran y quieren comprimirlo en la mano, no se va a comprimir. Es como cuando agarran un puñado de arena y la arena se desgrana, no queda hecha una bola compacta. Bueno, así tiene que quedar. Ustedes, si le quieren poner arena, también le pueden poner arena, que sea arena de construcción o arena de río, no arena de playa, porque es muy salada y la sal afecta a las raíces de los anturios. Entonces vamos a terminar de mezclar el sustrato, que me queda un poco chica la bandeja, pero bueno, es lo que tenía. Y ahora vamos a proceder a ponerlo en la nueva maceta. Siempre que trasplanten cualquier planta, traten de que la maceta que le vayan a poner sea apenas un poco más grande que la maceta que tiene, que no sea exageradamente más grande, ¿sí? Un número más o dos como mucho. Bueno, ahí miren, esta es más o menos la consistencia y el contenido del sustrato de lo que hemos preparado. Ven que es un sustrato absolutamente suelto, que si lo aprieto no se queda comprimido, se desgrana, se desarma, entonces así tiene que ser. Ustedes lo preparan con lo que tengan en su lugar donde viven o en su zona. Entonces vamos a proceder a realizar el trasplante. Vieron que las raíces del anturio son como blancuzcas o medias rosaditas algunas.
¿sí? Pero tienen que ser bien firmes y estar de ese color. Si están color café y tienen olor a moho o lo que sea, es porque esas raíces están enfermas o podridas. Las macetas tienen que tener buen drenaje. Ahí no se veía mucho en la muestra que les quise hacer con la maceta esta negra, que estoy usando macetas usadas porque no tenía macetas nuevas, pero están bien. Y le coloco un poco de sustrato y luego procedo a poner la planta. Los tallos el sustrato lo vamos a colocar, a rellenar alrededor de lo que quedó vacío para colocarle ahí el sustrato y lo vamos a colocar hasta donde empieza hasta la base del tallo. No vamos a cubrir parte del tallo con el sustrato porque al quedar eso húmedo va a humedecer mucho el tallo y se puede pudrir el tallo y por lo tanto se pudre la planta. Ahí ya es muy difícil revivirla. Entonces siempre hasta la base del tallo. Bueno, ahí lo estoy completando. Siempre les puede pasar también que una vez lo estoy presionando levemente para afirmar la planta, ¿ok? Pero cuidando que la planta no se lastime, ¿verdad? Todo con delicadeza. Les decía que cuando lo rieguen les puede pasar de que se hunda un poquito el sustrato, entonces van a tener que completarlo de vuelta con un poquitito más después del primer riego, porque a lo que se va asentando puede bajar un poquito. Bueno, este es el segundo anturio que tenemos, va a ser el mismo proceso. Las macetas vieron que tienen bastante drenaje. Si las macetas de ustedes no tienen buen drenaje, les pueden hacer más agujeros con un fierro, un clavo, un cuchillo caliente, un cuchillo viejo. Y le pueden hacer con un taladro y les pueden hacer más agujeros. Vamos a poner sustrato, el mismo proceso. Ustedes si quieren les pueden poner un poquito de piedras, canto rodado, lo que tengan abajo y después poner el sustrato arriba, pero no es necesario, yo no lo hago. Bueno, que ven también tienen las raíces muy sanas, son todas las raíces del color que deben ser, con buena consistencia. El sustrato ese no estaba tan mal, pero bueno, igual le saqué un poquito, así ya le pongo todo sustrato nuevo y queda pronta la planta. Le completamos la maceta como en el caso anterior y la afirmamos suavemente para que quede ajustada la planta en el sustrato. Todo con delicadeza, con paciencia, esto lleva mucho tiempo, mucho amor, así que bueno, hay que hacerlo, dedicarle el tiempo necesario. Y entonces, bueno, como estamos acá, vieron que le estoy ajustando apenas un poquito así el sustrato para que la planta quede firme y ahí quedó pronta. Ya quedó trasplantada, es muy fácil. Miren qué linda que quedó. Bueno, seguimos entonces. Acá le estoy agregando ceniza que me había olvidado. Es ceniza de carbón vegetal de una parrilla que habíamos cocinado y quedó esa ceniza. La ceniza en el caso de los trasplantes le sirve porque le aporta bastante potasio y le ayuda a la regeneración de raíces, o sea que es una buena opción. Yo me había olvidado de ponérsela anteriormente, se la puse arriba en la superficie del sustrato a las otras dos macetas y acá ya como estoy haciendo ahí, y después puse también en la bandeja para que quede para las próximas plantas. Bueno, y ahora toca trasplantar dos muy especiales. Este es un anturio que mostré en el video anterior donde hablaba de los anturios y era un anturio que estaba con las hojas amarillas porque se había quemado por el sol. Lo que hice fue ponerlo en agua durante unas 3 semanas aproximadamente. Entonces fue creando esa hojita nueva y fue generando alguna raíz más estando en el agua con la humedad alrededor del tronco. Ahora lo voy a trasplantar para que se pueda empezar a desarrollar en una maceta, porque si lo dejo en agua así como está, va a terminar perjudicándose porque está sumamente estresado. Aunque se pueden cultivar anturios en agua, y yo lo he hecho, después les voy a mostrar algunos,
En este caso, prefiero pasarlo a sustrato. Entonces, bueno, ahí estoy haciendo el mismo procedimiento de siempre y le voy a poner también el sustrato hasta más o menos donde está el nivel del tallo. No le voy a cortar el tallo en este momento, aunque está bastante alargado, lo dejé con las raíces que había generado y con el tallo que tenía originalmente. Luego, en la primavera, cuando esté bien desarrollado y tenga bastantes hojas, puede ser que lo saque y le recorte el tallo, le haga una pequeña poda al tallo y lo reajuste para que se desarrolle bien de nuevo. Así que en este caso lo voy a dejar así. Le voy a cortar ese tallito seco que tiene para que no le quite energía y pueda concentrar toda su energía en desarrollar esa hojita que tiene y generar alguna más, además de las raíces. Este otro es uno que es un hijuelo de otro anturio que había trasplantado antes. Tenía una sola hojita, entonces también lo puse en agua y lo dejé ahí que desarrollara raíces. Y bueno, ahora lo voy a trasplantar. Miren todas las hojitas que desarrolló. Le agregué fertilizante, un granito de fertilizante de esos que vienen en gránulos, hace como 2 semanas más o menos. En total hace como 5 semanas que lo tengo en agua. Y ya ahora ya vieron que tiene esa hoja amarilla, ya estaba pidiendo trasplante porque no aguanta en el vaso ese que estaba. Si fuera un florero más grande con agua y de otra manera sí. Pero bueno, yo lo quiero poner en una maceta, así que ya lo voy a trasplantar. También el mismo procedimiento, siempre en macetas con buen drenaje, y le voy a colocar sustrato y luego voy a proceder a colocar la planta en el sustrato y rellenar con el sustrato que necesite que falte, siempre como les dije, sin sobrepasar la base del tallo. Entonces ahí lo puse en una maceta y bueno, lo relleno con el sustrato que falta. Así quedó y lo que voy a hacer también es cortarle esa hojita amarilla que ya no sirve. Así el resto de las hojas pueden tener más energía y la planta también puede desarrollar raíces y puede generar alguna hoja más. Ahora voy a hacer el trasplante de estos anturios que son anturios mini. Miren ese rosado, qué hermoso. Cuéntenme ustedes qué colores de anturios tienen, déjenme en los comentarios. Me encanta saber. Yo tengo blancos también y marrones, pero no están acá en el video. Esos los tengo en otro lado y no necesitaban trasplantarse. Pero estos dos que son divinos los voy a poner juntos en una maceta para que quede más frondoso y bueno, los voy a trasplantar de la misma manera que procedí a trasplantar los anteriores. En este caso van a ver que estos anturios venían en esas macetas pequeñas que estaban con un sustrato mayormente a base de musgo, pero miren pobrecitos como estaban ya, las raíces no aguantaban más, estaba casi vacío abajo del sustrato, ahí yo no había sacado nada, así estaba, pobrecito. Bueno, así que ahora apenas les voy a aflojar un poco las raíces como los anteriores, sin manipularlos mucho. Y voy a proceder a colocar, miren, también, miren cómo están esas raíces, vieron qué belleza, qué saludables que están, como les mostré anteriormente, el color que tienen que tener, tienen que estar turgentes, firmes, con un color adecuado, como tienen ahí medio blancuzco, a veces son un poco rosaditas, levemente rosaditas o levemente verdosas, como en este caso. Y voy a proceder a colocarlos los dos juntos entonces con la misma mezcla de sustrato que tenía, el mismo proceso, poner en la base y luego voy rellenando todos los costados con el resto del sustrato. Para los que no saben o para los que están uniéndose al canal por primera vez,
Les comento que también tenemos nuestra página web donde publicamos muchas guías e información sobre diferentes tipos de plantas. Les recomiendo que vayan y revisen algunos de los artículos y recetas que ponemos. Creo que les va a encantar. Antes que sigamos, por favor, denle like a este video y compártanlo, que nos ayuda mucho a crecer y a que llegue a muchas más personas. También les cuento que en el canal de YouTube hay un playlist que se llama La Academia Verde, que es una playlist que contiene todas las guías y shorts que hay con tips y consejos de cómo cuidar las plantas, que les recomiendo que la vean, que les va a servir mucho, y a medida que voy sumando videos los voy agregando a esa lista. Y también si quieren recomendársela a algún amigo que les parezca que la pueda usar, excelente. Y ya les digo, nos viene genial para crecer y para que seamos más. Miren cómo quedaron, absolutamente hermosos. Bueno, y ahora toca trasplantar a este otro integrante, que es uno de los que están más florecidos. Miren la cantidad de flores que tiene esta planta, por Dios. Me muero, me encanta. No la dejo de ver siempre que paso por al lado. Me encanta porque son bellísimas. Y las flores de los anturios vieron que duran un montón de tiempo. Pueden durar hasta 8 semanas, 10 semanas, dependiendo del tipo de planta y dependiendo de los cuidados. Siempre que rieguen, ahora me acordé de esto, rieguen siempre solo la tierra, no mojen las hojas, o si mojan las hojas, no mojen las flores, quiero decir. Pueden mojar las hojas, pero que no se mojen las flores porque eso les acorta un poco la vida de la flor. Bueno, acá vamos a hacer el trasplante como siempre. Le removimos un poco del sustrato que tenía abajo y ahora le pusimos sustrato en la maceta y vamos a proceder a rellenar los costados de la maceta, los espacios que quedaron entre la maceta y los tallos de la planta, para que quede bien acomodadita, preciosa, y pueda seguir desarrollándose y siendo muy feliz. Think I've been here before. I know that I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Go slow. Keep me falling for you all night. Tell me now, you're the one I've been dreaming about for my whole life. Had you on my mind, oh. Hear the sound of your voice in a crowd, calling my name, yeah, you captivate, oh. You captivate me, baby. Cover me in a dream of love. You're pulling on my sanity, it does seem. I need you next to me. Can't get enough. I don't wanna miss your energy. So tell me now, you're the one I've been dreaming about for my... Bueno, ahora vamos a trasplantar a otro de los grandes. Miren cómo está esta planta. Esa vara marrón que tiene en el medio es una flor que tenía que se cayó hace un par de días y yo todavía no le había sacado la vara. Luego se la vamos a remover. Lo iba a poner en esa maceta y van a ver que en realidad empecé a hacerlo porque me pareció que quedaba bien, porque siempre, como les digo, la maceta nueva no puede ser mucho más grande que la que tienen. Para todas las plantas es como una regla general que les va a servir. Pero luego van a ver que la voy a poner en otra maceta porque al poner en esa maceta, miren cómo está esa planta reapretada y con las raíces muy agarradas en la maceta anterior. Al cambiarla de maceta, esa maceta no le quedaba bien, le quedaba un poco chica, entonces tuve que buscar otra maceta más grande para poder cambiarla y que quedara bien la planta, porque tampoco la vamos a poner apretada o que esté sufriendo. Le vamos a remover el sustrato que tiene debajo, como siempre, sin sacarlo todo, simplemente un poquito, con mucha delicadeza, sin quebrar ninguna raíz, porque estas raíces vieron que como son muy turgentes y muy poco fibrosas, se pueden fracturar si uno las aprieta fuerte. Entonces siempre hay que tratar todo con delicadeza. Bueno, acá le voy a poner la maceta que la voy a poner al principio, que luego la tuve que cambiar. Ya lo van a ver en unas escenas más adelante.
esta es la maceta más grande que tuve que poner al final. Van a ver que ahora queda mucho mejor. En realidad es un poquito más grande que la otra, pero tampoco es exageradamente más grande. Y vamos a hacer el mismo proceso de siempre de ponerle un poco de tierra abajo, perdón, un poco de sustrato debajo. Me olvidé de comentarles porque también como sustrato ustedes pueden usar tierra de hojas, como dije al principio del video. Y la tierra de hojas, que no sé si lo dije anteriormente, ya no recuerdo, pero si no lo repito, la pueden comprar, en algunos países se vende, y si no la pueden preparar con hojas secas que tengan en su jardín, que van juntando en una bolsa o algo, tienen que estar secas, pero no tienen que tener hongos ni ningún tipo de enfermedades, ¿no? Y luego, bueno, las van triturando, cortando con una tijera, con un cuchillo, con lo que tengan, y en pedacitos pequeños, y así pueden ir haciendo su tierra de hojas. Les recomiendo entonces que se suscriban al canal para quienes no están suscritos, que le den like al video y que comenten cómo hacen ustedes para trasplantar, si han trasplantado alguna vez a algún anturio o alguna otra planta, o si tienen alguna duda, la dejan en los comentarios sobre lo que sea del mundo de las plantas y te las vamos a responder con muchísimo gusto. Bueno, acá los voy a dejar un poco más con el resto del trasplante y nos vemos en unos segundos. Se me terminó la mezcla que tenía de sustrato y como no tenía más chips, le puse un poco de mantillo que tenía de otras tareas que hago en el jardín y completar con eso arriba para poder terminar de rellenar la maceta. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por acompañarnos, por ver el video y espero que les haya servido, que les haya brindado información útil para que ustedes puedan aprender más y manejar sus anturios con más seguridad y que se desarrollen espectacularmente. No se olviden de seguirnos para no perderse ninguno de los videos que seguimos subiendo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chau, chau.